¿Sabías que puedes votar por el próximo video? ¡Hi, hi, Rashai, Rashai! ¿Qué burbuja financiera te tocará hoy? Oh, la de los mares del sur. Buena elección. Es una historia de piratas financieros, políticos corruptos y una increíble creatividad aplicada para hacer el mal. ¿Dónde ocurrió? No fue en los mares del sur. Fue en Gran Bretaña en 1710 y fue catalogada como la primer crisis económica internacional. Todo comenzó así. Un pequeño hombrecito llamado Robert Harley, un buen día se nombró a sí mismo canciller del Exchequer, que sería lo mismo de secretario del Tesoro. Y como secretario del Tesoro estaba a cargo de las finanzas del país. Fue al libro de cuentas y ¡oh sorpresa! En la caja había 5,000 libras y en deudas a más o menos unos 9 millones. Cada ciudad tenía sus propias deudas, por lo que no todas estaban escritas en este libro. Así que primero investigó y ¡oh sorpresa! El problema era peor de lo que pensaba. Un gobierno con deudas y sin dinero es un gobierno quebrado. En esa época el país estaba en guerra con prácticamente toda Europa. Para su propia supervivencia el gobierno no podía quebrar. Bueno, Harley pensó en una solución. Subir los impuestos, imposible. La Cámara jamás lo aprobaría. Pedir prestado al Banco Interno, nunca. El Banco de Inglaterra lo fundaron los Whigs, archirrivales de los Tory. Harley era un Tory y pedir prestado a extranjeros era imposible también. Inglaterra estaba en guerra y se llevaba mal con prácticamente todos, así que nadie quería prestarles dinero. ¿Qué se puede hacer entonces? Pensó en una solución. Pedir ayuda a los empresarios de Inglaterra. Aquí se pone buena la historia. Su solución fue John Blunt, un financiero con una increíble creatividad para ganar dinero y estafar a la gente. Blunt le prestó 20,000 libras al gobierno, lo que le daba un necesario respiro para Harley. Pero espera, Blunt, ¿de dónde sacó tanto dinero? Era rico, sí, pero no tenía efectivo. Su compañía Hollow Snowblade tampoco los tenía. Bueno, aquí entra la inescrupulosa creatividad del señor Blunt. Blunt quería comprar terrenos que el gobierno estaba confiscando en Irlanda, pero no tenía dinero. Y peor aún, Harley le pedía 20,000 libras prestadas. ¿Hay problema? No hay problema para Blunt. Blunt compró, con el poco dinero que tenía, secretamente bonos del gobierno, a un precio muy barato. Como todos desconfiaban de que el gobierno pudiera pagar, bueno, no fue difícil conseguirlos a un precio muy barato. Luego hizo un anuncio increíble. Cambiaría acciones de su propia empresa, una muy atractiva en ese entonces, por bonos de gobierno. Era increíble. Era como cambiar piedras por oro. Todos vieron a los bonos de gobierno más atractivos y con buenos ojos. Su precio aumentó y Blunt empezó a cambiar las acciones, pero en secreto vendía muchos más bonos que compró anteriormente a un precio más caro. Esta jugada le dio unas increíbles 200,000 libras en bonos y 20,000 en efectivo. Blunt los 20,000 se los prestó a Harley con un interés muy bajo y los otros 20,000 los cambió por muchos terrenos en Irlanda, otorgándole una increíble fortuna. Eso le dio un respiro a Harley, pero necesitaba más dinero y Blunt parecía que era el adecuado. Nombraron a Blunt secretario de la lotería, una lotería que había sido mediocre por mucho tiempo, usada como intento para reunir dinero para el gobierno. Blunt lo hizo increíble, vendió todos los boletos en 4 días. Te preguntarás, ¿cómo lo hizo? Bueno, todos los boletos ganaban. Estaba garantizado un premio mínimo del 10% del precio del boleto. El truco estaba en que podía reclamar este premio dentro de 10 años. Yo había dicho que Blunt no tenía escrúpulos, ¿verdad? Bueno, Harley y Blunt pensaron que debían pasar al siguiente nivel. Fundaron una compañía, la South Sea Company o la Compañía de los Mares del Sur. La idea era simple, traer dinero para el gobierno a través de la riqueza comercial de América y de África. Pero no tenían dinero para fundarla. Bueno, ¿es problema? No es problema para Blunt. Ofreció canjear los bonos de gobierno que daban más interés, pero que eran basura, por acciones de esta nueva y mágica empresa.
Como esta empresa tenía la deuda del gobierno, este pagaría el 6% anualmente. Con ese 6%, la empresa pagaría dividendos por adelantado a los inversionistas. Además, el gobierno le ofrecía el monopolio de los mares del sur, lo que la hizo realmente atractiva. Pero este enmarañado plan tenía un pequeñísimo problema. Los mares del sur estaban plagados de barcos y de puertos españoles. Ya había mencionado que Inglaterra estaba en guerra con prácticamente todo el mundo. Bueno, no es problema para Blunt. Solo hay que declarar paz con España. Fueron al Congreso o Cámara de Lores, pero la mayoría no quería paz. ¿Hay problema? No hay problema. La reina nombró 12 nuevos lores que eran partidarios de la paz. Y ¡arracho! Paz declarada. En este punto ya te habrás dado cuenta que las cosas no se pueden hacer de esta manera, ¿verdad? Gran Bretaña tuvo que ceder y con una posición débil en las negociaciones de paz, fue embargada. Pero se le permitió por lo menos el derecho cuestionable de comerciar esclavos y la entrada de, agárrense, un barco al año. ¡Vámonos! Un barco al año. La South Sea Company tenía decenas de flotas listas a partir cada mes. Pero bueno, tenía paz por lo menos con España. Aún así la compañía arrancó, con pérdidas, pero arrancó. Con la muerte de la reina surgió un nuevo rey, y el rey, en un golpe de ingenio, nombraron gobernador de la compañía al mismísimo hijo del rey. Eso le dio publicidad y prestigio a la compañía, y en agradecimiento la empresa perdonó 2 años de deuda del gobierno. En agradecimiento el gobierno le dejó emitir más acciones, unas cuantas, solo unas 10 millones en libras. Para ponerlo en perspectiva, equivalían a la mitad de las acciones existentes de todas las empresas en todo el país. En agradecimiento, la empresa se ocuparía de la deuda de la lotería que el mismo Blunt había creado. ¿No te parece ingeniosamente perverso? Esta simbiosis, esta extraña cadena de favores, llevó al mismísimo rey a ocupar la mismísima dirección de la compañía, sugerido y auxiliado por, adivinen quién, Blunt, exactamente. Eso le dio tanto prestigio a la empresa que las acciones subieron de 100 libras a 114. Esta subida era muy importante. ¿Recuerdas que la empresa cambiaba deuda del gobierno por acciones de la empresa? Funciona así. Si el gobierno tiene una deuda de, por ejemplo, 10,000 libras, se necesitarían 100 acciones de 100 libras cada una, pero si el precio estaba a 114 por acción, significaba que solo se necesitarían 87 acciones para cubrir la deuda. ¿Qué hizo Blunt con las 13 acciones restantes? Las vendió y se embolsó las ganancias. Pero la deuda no era de 10 libras, ni solo había 100 acciones. Si subía 1 libra la acción, podía generar ganancias de cientos de millones de libras actuales. Pero espera, ¿una compañía tan grande y con tan dudosas operaciones no debería ser investigada? Bueno, Blunt se las arregló para pagar por adelantado con, agárrense de sus sillas, acciones de la propia compañía. ¡Vámonos! Por lo que si subían las acciones también ganaban ellos. ¿Por qué hago tanto escándalo con esto? Porque, según las leyes de la época, no es un soborno en el estricto sentido de la palabra, pero al ellos tener acciones, Blunt se aseguraba de tener los intereses alineados con los de la compañía. Si gana la compañía, ganan ellos. Incluso Robert Walpole, el más férreo opositor a la compañía, tenía acciones. Recuerden este nombre, será importante para el final de esta historia. Todo era color de rosa para Blunt. El precio llegaba a las 330 libras por acción. Pero como todo corredor de bolsa sabe, el precio no subirá para siempre. No te pierdas la conclusión de esta increíble historia. Tendremos desde un golpe de estado hasta disputas diplomáticas y más. ¿Qué pasará con nuestro querido amigo John Blunt? No te lo pierdas. Dale like y comparte.